Tengo 3 hijos, 12, 10 y 2 de esos años. Una de las cosas que me encantan de los niños es que como ellos tienen una tendencia de revelar sus impulsos que nosotros aprendemos a esconder. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños o un día en la playa o en el parque. Les importa a los niños una sola cosa. ¿Me invitaron? ¿Puedo venir también o puedo ir yo? ¿Me entienden? Y la verdad es que si somos honestos, nunca paramos de hacernos esa pregunta. En un nivel, en contextos diferentes, todos queremos saber, yo pertenezco a ese grupo, me quieren en ese grupo, hay un lugar para mí en ese lugar. Hoy, Lucas nos lleva a una mesa y Jesús pone la mesa. Y cuando nos sentamos con Jesús ahí en esa mesa, descubrimos una cosa hermosa, descubrimos quién Él es el que da la bienvenida y quién pertenece en ese lugar o en esa mesa. Y descubrimos por qué hay lugar en su mesa para gente como nosotros. Abran su Biblia en el capítulo 22, del verso 7 en adelante. Póngase de pie para la lectura de su palabra. Va a leer del verso 7 al 23 de San Lucas capítulo 22. Lo que ha escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde estaré y decid al padre de la familia en esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que esté determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre ellos. Lucas nos demuestra muchas cosas en este texto, pero primero quiero apuntar que cómo nos enseña que el Señor prepara su mesa. El Señor prepara su mesa y al preparar su mesa, Él manda todos los detalles. Lucas nos da el día específico, el día de la levadura, ¿no? En cual la Pascua tenía que ser, o el cordero tenía que ser sacrificado. Esas cosas importan. La Pascua es que hay un sustituto que muere en tu lugar
Y la Pascua es que el día de los israelitas salieron de Egipto y Dios mandó que un cordero fuera matado y todas las casas o en las puertas pusieron la sangre, no porque vieran la gente, sino que Dios viera, para que cuando trajo juicio y el ángel de muerte fue a Egipto, podía pasar por todas esas casas que fue cubierto por la sangre del cordero. Esa es la Pascua. En el pan sin levadura lo dice diferente. Deja la vida antigua atrás. Y cuando el Señor sacó su gente de Egipto, de la esclavitud, les mandó que estuvieran listos y que se fueran con tanta ansia que su pan no tendría tiempo para levantarse, para subir. Ahora le estás diciendo que se recuerden y que celebren el pan sin levadura para que quiten todo la levadura de sus hogares. Y era un recordatorio de cada año en el mismo tiempo de la Pascua que la salvación también quiere decir salida. En otras palabras, cuando Dios salva a su gente de la esclavitud, no solo los perdona, también los guía a un lugar o una vida nueva. Amén. Estas dos verdades que Israel había practicado por generación y generación, más de 1000 años, sin realizar, todos apuntaban a una mesa singular, una cena singular, en una noche centrado en un hombre. Esa es la historia de estos versos. Lucas comienza narrando por decirnos que Jesús nos manda a Pedro y a Juan en el verso 8, que él manda a Juan y a Pedro que preparen la Pascua para que puedan comer. Quiero que noten lo que los hace hacer. Siempre está mandando a sus discípulos por donde quiera, los manda a sanar, a predicar. Él manda a estos dos para servir. Los manda para preparar una mesa y una comida, una cena. En el verso 9 les dice, ¿dónde iremos a prepararlo? Es una pregunta válida porque ellos no están en su casa. Todos venían en el norte, en Galilea, y ahora están en Jerusalén para la semana de la Pascua. La Pascua fue celebrada en un hogar. ¿Dónde vamos a celebrar, Jesús? Decían. ¿En la casa de quién? ¿Cómo vamos a encontrar el lugar apropiado? ¿Están conmigo? Y nos trae ahora lo que Jesús no les dice, lo que no les da. Noten que Jesús no les da un nombre, no les da una dirección, sino les da una señal para que ellos busquen un hombre que está con un jarrón de agua. Y lo vemos y no nos damos cuenta o no nos ponemos atención, pero no ordinario en ese tiempo, en la cultura, cargando agua en jarros era trabajo de una mujer, no un hombre. No veían hombres en el pueblo en vez de ir a Jerusalén. O al ver eso, ver un hombre cargando el agua, iban a poder saber una señal que no iban a sobrepasar. Les dio esta señal para que no tendría que revelar un nombre o una dirección. ¿Por qué el secreto? ¿Pueden apostar o pueden sugerir? Porque Judas ya había hecho sus tratos. Está esperando su momento. Lucas nos dice que estaba esperando Judas estaba buscando un tiempo oportuno donde él estaba aislado, una cena privada en un cuarto, un aposento alto fuera de las multitudes. Iba a ser fácil para que lo arrestaran. Aquí está el punto. Jesús no lo van a tomar hasta que la hora que el Padre había determinado.
Yo no quiero que piensen que Jesús está escondiéndose. ¿Eh? No está escondiéndose, está controlando su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer algo antes de que sea entregado. Tiene que estar con sus discípulos la última vez para una última cena. Aún está haciendo esta junta, está mandando todos los detalles. También cumple su palabra en el versículo 13. Dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Quiero decir que en el verso del 8 al 12, Lucas habla de muchas cosas, da muchas instrucciones Jesús y nos adelantamos en el verso 13 y quiero que vean cómo simplemente dice Lucas y fueron. ¿Ven eso? Sin preguntas, solo obediencia. Y después de que obedecieron, encontraron como les había dicho, obedecieron primero y encontraron todo, el hombre que la jarra que los trae a la casa, el dueño de la casa que abre su cuarto totalmente preparado, así como Jesús les había dicho. Lucas usa esa frase, así como les había dicho, lo dice mucho también en la entrada, cuando él entra, los discípulos encuentran el burro en que él entrara, así como Jesús había dicho. Y empieza el patrón que Pedro lo iba a negar, así como Jesús lo dijo. Judas lo iba a entregar como Jesús dijo. Iba a sufrir, morir, así como Jesús decía. Y en el tercer día iba a resucitar, así como él había dicho. ¿Saben qué? Un día va a regresar, así como lo ha dicho. Amigos, Jesús siempre cumple su palabra. Nunca hay algo que él habla que no es verdad, que no viene a pasar. Después dice Lucas que prepararon la Pascua. Es una frase muy simple, ¿eh? No toma toda la página, pero trae mucho detalle. Por lo menos una tarde completa. Para hacer la cena de Pascua tenían que encontrar un cordero, tenían que procurar una y tenían que llevar ese cordero al templo que tenía que ser sacrificado ahí y la sangre tenía que ser presentado al altar y después el cuerpo tenía que ser limpiado y preparado y tenía que ser cocinado y tenía que llevar esa carne al cuarto donde iba a estar José, es que tenía que estar arreglado el cuarto, todos los elementos para la cena, tenían que traer el vino, las hierbas, el pan, todo. Y lo que quiero enseñarles es que como Jesús mandó dos hombres a servir y ellos le obedecieron. Dos hombres cumplieron todo su jueves para servir a Jesús, para que él compartiera todo su viernes con ellos. Él manda todos los detalles y los detalles lo obedecen. Jesús es así. Jesús no es un hombre en la historia que le pasaron cosas. Jesús no es una víctima de sus circunstancias. Él no es llevado por sus fuerzas que no tiene control. Él es el Señor que manda todos los detalles, que cumple su palabra cada vez, que controla aún el tiempo de su propio sufrimiento. Si Él controla todo eso, ¿ustedes creen entonces los detalles de su vida han escapado su control? Quiero que piensen algo. Es un retrato muy hermoso. Si ven en el capítulo 22, en el final del capítulo 21, los líderes habían conspirado, Judas había hecho sus cosas y Satanás estaba esperando. Y ahora Jesús hace una cena. ¿Qué posición?
Él hace una cena en un lugar privado para cenar con sus discípulos y los mandas a sus discípulos y Él espera para que ellos encuentren todo lo que Él les había dicho. Jesús no es ninguna víctima, no está tropezándose hacia su cruz, sino es el Señor del universo y está totalmente en control y presente y ha preparado su mesa para sus discípulos. Y quiero que vean que Él es bueno. Pueden confiar uno en Él. Él es verdadero, Él es fiel y Él es siempre verdad, tiene verdad. ¿Están conmigo? Están muy callados. ¿Cómo nos debe de impactar esto en este día? Manda a Pedro y a Juan, van y vemos las instrucciones y la obediencia y todo se desarrolla conforme su plan. Quiero que vean el patrón. El Señor hace la mesa, pero usa su gente para hacer su trabajo. Así exactamente opera. ¿Ustedes creen que nos necesita para hacer su trabajo, su obra? ¿Se deleita en nosotros en hacer su trabajo? Sí, claro. Quiero que piensen esto. Lucas nos dice que él mandó a Pedro y a Juan en adelante y obedecieron. ¿Ustedes creen que Pedro y Juan entendieron todo lo que iba a pasar en el curso de esa semana? ¿Ustedes creen que todo lo que pasó, ellos vieron eso venir? No, pero fueron y obedecieron. Lo que nos demuestra esto, nos demuestra que la obediencia muchas veces viene antes de el entendimiento. Obedecemos primero y después, en su tiempo, entendemos. Jesús no siempre nos da un nombre, una dirección cuando nos manda. Cuando nos manda a un lugar, aun cuando nos llama de un lugar, no siempre tenemos que entender, no tenemos que entender dónde y cómo y por qué vamos, solo tenemos que ir. Y al ir, tenemos que confiar que siempre cumple su palabra y que Él tiene nuestra vida y prepara su mesa el Señor. Después, el Señor redime su mesa. Y me encanta en este texto como Él añora por su pueblo. En el verso 14 en adelante, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Son las palabras más hermosas en todo su ministerio, que él anhelaba comer esa cena con ellos. Lucas comienza, Lucas lo dice ahí cuando era la hora. ¿Era la hora de la cena? ¿Está hablando de la hora de la cena? No, era la hora de su sufrimiento. Durante todo su evangelio de Lucas, en todos los evangelios, podemos ver cómo lo querían atrapar sus enemigos, cómo no pueden hacer nada a él porque su hora no había llegado. Y ahora dice Lucas, ¿cuándo llegó la hora? La hora es todo lo que ha sido movido en el Evangelio, que iba a llegar ese tiempo. Lo que nos dice que el jardín y ahí la entrega, el arresto, faltaban horas, el juicio, la cruz, solo faltaban horas. Estaban muy cercanos. Ahora quiero hacerles una pregunta. Si ustedes supieran que el clase de sufrimiento que iba a experimentar el Señor, si ustedes pensaran que ese mismo sufrimiento iba a llegar a ustedes, ¿cuántos de ustedes iban a estar presentes y relajados y enfocados totalmente en la mesa con todos en la cena que iban a tener?
¿Iban a poder? Yo no iba a poder. Yo pensé esta semana, si eso hubiera sido esa persona, y tendría que forzarme a hacer esa cena. Estuviera enfocada en lo que iba a pasar después, imposiblemente mente iba a poder estar presente con la gente que estaba yo dando la cena. Pero Jesús nos es igual. No nomás está cumpliendo una obligación o tolerándola. Lo deseaba. En griego decía con deseo. Con deseo he deseado, dijo, con mucho anhelo quería comer esa cena con ellos antes de sufrir. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando el pueblo tenían hambre para Jesús y estaban levantándose temprano para ir al templo? Ahora estamos viendo el otro lado, Jesús que anhelaba estar con su gente. Y si estamos pensando, es fácilmente pensar que debemos o debemos tener más hambre para Jesús. No es difícil pensarlo, pero es igual imaginar o creer que Jesús desea estar con nosotros. Sí, sí lo desea. Él lo dice. No puedo, no podemos sobrepasar esas palabras, que cuánto he deseado comer con vosotros. Él sabía lo que iba a pasar, el jardín, el juicio, el abuso, la cruz. Sabe todo eso y su atención no está en él mismo, su atención está en sus discípulos. La cruz está a horas y Jesús está totalmente enfocado en las personas que están alrededor de su mesa. Ese es nuestro rey, ese es su corazón. Y Jesús después nos dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hace más de una vez dice eso. Es la última cena de Pascua que iba a comer Jesús, pero quiero que noten que dice que no dice terminar la cena, sino cumplir. Por 1000 años, esa cena que iban a compartir era al revés. Era una mesa al revés, por decir. Veías a la sangre en Egipto en la noche que sobrepasó su pueblo y ahora está tomando esa cena y esa mesa y la está cambiando, la está dando vueltas. Está redimiéndola. Ahora esa mesa que veían al pasado, ahora están viendo al futuro y están anticipando en el día que regrese Jesús y que Él traiga la llenura de su reino y va a dar la bienvenida a toda la gente que ha venido a Él, toda la gente que ha recogido y va a ser el banquete de banquetes en la cena del Cordero. Y vemos un retrato muy hermoso en el libro de Apocalipsis. Toma algo que ha pasado por 1000 años y lo convierte en una promesa. Y en ese mismo minuto la sombra se convierte en el sustento. Y él añora por su pueblo. Y no termina ahí. No nomás añora a su pueblo, su anhelo trae darse él mismo por ellos. En el verso 17 al 20. Dice, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartió entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Estos versos son familiares a nosotros? Sí, claro. Los decimos regularmente cuando Jesús da gracias por el pan, lo comparte, que hagamos eso en memoria. Hace la copa, lo mismo, la última copa y dice que es la sangre que derramó por él y el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto. No se olviden esa palabra.
por siglos. Dios, la gente de Dios estaba esperando para que trajera el nuevo pacto que él había prometido en los profetas antiguos, en el libro, en el profeta Jeremías, Ezequiel. Y no estamos acostumbrados de hablar de contratos, sino pactos. Son cambios de promesas que están formalizados en un papel. Un pacto es algo más que eso. Un pacto es algo que te une. Es tan fuerte que está ratificado con sangre. Y la sangre significa que si rompo este pacto, que se haga lo que se hace con este animal, que es sacrificado. Jesús dice que esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. El pacto que los pecados no solo iban a ser perdonados, sino olvidados. Les dice Jeremías, no recordaré de tus pecados más. El pacto que Jesús no iba a hablar sus leyes en las tablas, sino Dios iba a hablar a hacer sus leyes en las tablas de nuestro corazón, iba a morar en nosotros a través de su espíritu en nosotros, iba a remover nuestro corazón muerto y reemplazarlo con un espíritu y un corazón de carne. No vamos a estar obligados a obedecer, sino vamos a quererlo porque está llenos de la luz de resurrección que Él nos da. Un pacto donde Dios se une a su gente, se une y nunca los olvida. Y en estos momentos toma esa copa y dice, ese pacto ha llegado. Y viene con mi sangre es el que lo sella. ¿Están conmigo? Cada semana decimos lo que dice Jesús aquí cada vez que comemos comunión. Es algo bueno y también puede ser un poco peligroso porque yo no quiero que nuestra sensibilidad espiritual, lo que Él hace y dice en este texto, sea algo que nomás es familiar para nosotros. Especialmente no quiero que perdamos porque somos familiares a este texto. Esto texto, todo lo que él está diciendo y haciendo en este momento, llega a dos palabras simples. Para ti. O por ustedes, por ustedes. Esas palabras llevan el peso total del evangelio. ¿Qué es lo que significa aquí o qué es lo que quiere decir por ustedes? No solamente para alentarlos, no nomás por su beneficio, no nomás como un ejemplo para ustedes o para nosotros, pero también en tu lugar, por ustedes o por nosotros en nuestro lugar, dado en nuestro lugar, derramado en nuestro lugar. Me cité con un amigo esta semana a tomar café y platicar. Y al platicar, él estaba hablando, empezó a decir un tiempo de su vida que no estaba caminando con el Señor. Y en un punto, al compartir lo que estaba compartiendo, admitió, dijo, sabes, Mike, no voy a mentir. Era un pecador muy malo. Tienes que entender, esto fue el jueves en la mañana, tienen que entender que yo estaba sentado sobre este texto en toda la semana y estaba hablándome y en mi mente yo estaba hablando por estas palabras en tu lugar y por ustedes. Y al decir esas palabras, mi amigo, muy mal pecador, en ese instante mi conciencia regresó a mis propios pecados,
pensamientos que tuve o hice o dije o buscaba. Un pecador muy malo. Sí. Amén. Todos somos, cada uno de nosotros, de una manera u otra. Somos pecadores muy malos. Y fue algo que no han tenido un momento que mil cosas chocan en su conciencia, en su mente y corazón. Y en ese minuto lo sentí en mis huesos, como nuestra única esperanza está amarrada en esas palabras para ustedes o por ustedes. Amigos, el evangelio no es simplemente que el Señor amó a su gente, sino que Jesús, Dios, se dio él mismo por su pueblo. Era su cuerpo, no el mío. Su sangre, no la mía. Su vida, no la mía. El castigo más feo, Él tomó por mí en mi lugar. Toda la ira del Señor que había reservado por mi pecado fue derramado sobre Él, para mí. El juicio fue de Él, pero la maldición fue de Él, pero la bendición es mía. La muerte fue de Él, pero la vida eterna es para mí. Ese es el Evangelio. El Evangelio dice que el Cordero sin mancha fue crucificado por mí. Su sangre derramó, y fue al derramarse, me cubrió y Dios ahora ve la sangre. Y ahora yo soy la Pascua. Eso es el Evangelio. Que Él se da Él mismo para su pueblo, para su gente. Últimamente, el Señor comparte su mesa. Él comparte su mesa. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Alguna vez han vivido su vida como si Dios no está mirándote? Él conoce el corazón oculto. Con el verso 21. Vean el verso 21. En el mismo capítulo de San Nicolás. El humor cambia. Un minuto están comiendo y la gracia está ahí y de repente dice ahí al final. Entonces ellos comenzaron a discutir entre ellos a quién de ellos sería el que había de hacer esto, porque está hablando de quién lo iba a entregar. Y cuando cambia, lo hace después de la cena. Quiere decir que Judas recibió el pan y Judas tomó de la copa, que quiere decir que Jesús sirvió al hombre que lo iba a entregar, que lo iba a vender. Eventualmente nos lleva a la observación más importante de la sección y es que Jesús no está sorprendido. No, no está sorprendido, no se sale de su curso y exactamente sabe quién es Judas. Sus entregas, sabe de todo, nada está oculto de Jesús. Él sabe todo. Y no solo es Judas, él sabe cada hombre que sabe en esa mesa, sabe cada falla de cada hombre, cada pecado de cada persona que va a pasar antes de que suba el sol. Y saben, nos conoce a nosotros. Sabe nuestros pensamientos, deseos, fallas del pasado, presente. No hay nada en tu vida o en la mía que se escapa de su mirada. Los mismos ojos que vieron a la mesa a todos sus hombres, vean nuestros corazones en estos momentos. Y aún sigue haciendo la mesa por nosotros, para nosotros. Y último, va como había escuchado en el verso 22 y 23, dice, ellos comenzaron a discutir entre ellos quién de ellos sería el que había de hacer esto. Al final
de este pasaje vemos, como vimos la semana pasada, esas realidad eh, divina y humana. Historia siempre se está desarrollando providencia divina y también la responsabilidad humana. Dice el hombre va a ir como ha sido determinado. Esa es la voluntad de Dios. Y aún Jesús dice, él sigue siendo responsable de lo que él desea hacer, que es Judas. Todos son verdades. Él, él va y él vende a Jesús, pero Jesús sigue adelante. Y concluyo con esto. Quiero que veamos alrededor en esta mesa que Dios o Jesús ha hecho. La pregunta de este pasaje nos deja con esta pregunta. ¿Quién pertenece a la mesa de Jesús? ¿Es el que es digno? ¿Es el que no tiene pecado? ¿Es el perfecto? Vamos a ver en la mesa. Pedro está ahí, el que lo iba a negar. Tomás, el que iba a dudar de él en el futuro. Mateo, que era un coleccionaba impuestos. Santiago, todos, Juan, estamos viendo que todos tenían mal humor y ambiciosos. Otro, Simón, que era político y era violento. El resto de los hombres que estaban ahí son espectaculares o no, son ordinarios y el mundo iba a olvidarse de ellos si Jesús nos hubiera llamado y sentarse en su mesa. Y cada uno de esos hombres van a fallar a Jesús antes de que suba el sol. Quiero que vean que la mesa no está llena de hombres que son dignos, sino de que es una mesa llena de hombres que pecadores por sí. Y la gracia de Dios está ahí. Él sabe sus fallas, sus debilidades, cada pecado de ellos. Conoce todo y nada es oculto de Jesús. Y aún así le dice a esos hombres alrededor de la mesa, sabiendo que el sufrimiento está enfrente de él, he deseado comer esta cena con ustedes antes de sufrir. Pero la belleza de esto, de este momento, es que Jesús los conoce completamente, pero aún los quiere. Y quiero decirles, yo me senté con eso esta semana y tuve un momento, me llegó profundamente, veo esos hombres alrededor de la mente, Pedro, Tomás y Juan y todos los apóstoles que iban a fallar, que van a ser cobardes y van a correr, pero cuando veo esos hombres alrededor de su mesa, no puedo pensar que hay un lugar en la mesa del Señor para hombres como esos, que quizás un lugar en esa mesa para mí también. Porque si la mesa pertenece a los que son dignos, entonces no estaría ahí Pedro, ni Tomás, ni Mateo, y todos los discípulos, y todos los hombres que quizás no estarían ahí, y yo tampoco, y tampoco ustedes. No hay nadie más que Jesús. Todos dicen, ay, trabajan más duro, trabaja para hacerte mejor y hacerte más aceptable. Jesús no te dice eso. Jesús es el único que está ahí, es Señor del universo y conoce todo de nosotros y aún nos quiere ahí. Su mesa ahí no está no está ahí para los que son perfectos, sino los que está lleno de gracia. Y nos dice igual que les dijo a esos hombres, ven a mi mesa, yo para ustedes, en tu lugar. Pascua murió por ti.
el pan dado a ustedes, la copa derramada por ustedes, el reino preparado por ustedes, el rey esperando ustedes. Desea, anhela grandemente para sentarnos en su mesa. Lo único que queda, amigos, es recordar que los hombres en esa mesa no solo admiraban su gracia, sino que también lo recibieron. Tomaron el pan, tomaron la copa y estaban en esa mesa porque años antes había llegado a cada uno de ellos en su como su propia gracia, llamó cada uno de ellos, síganme. Y tenían que escoger. Pero los que estaban sentados en esa mesa respondieron a ese llamado y lo siguieron, dejaron sus redes de pesca, sus barcos, todo, y siguieron a Jesús y vieron la gracia que nos da la bienvenida, también nos cambia. Y cuando recibieron su gracia y respondieron a su llamado, dejaron su vida antigua, así como el pan que sin levadura, dejan la vida antigua porque la salvación también es dejar. Y si te está llamando Jesús, si no has llegado a Él, si no te has rendido a Él, hazlo hoy. Recibe su gracia, deja tu vida antigua y sígalo. Siéntate en su mesa. Sé bienvenido. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que nos encontramos tu Hijo, que vemos su belleza, donde experimentamos objetivamente, no como una función de nuestra opinión, sino como una función de tu palabra que no cambia, tu verdad, de cómo te has revelado, cómo podemos experimentar tu gracia, tu amor y tu misericordia. Señor, te pido por todos los que están aquí, que has traído para escuchar este mensaje y para ser alimentado por este texto. Puedes trabajar en sus corazones y mentes en este momento. Que al preparar nuestros corazones para recibir el comunión, puedes alentarnos y puedes redarguir y retar y también a pastorear tu gente. Los que están aquí que no te conocen, Señor, que se han reconciliado a través de tu espíritu por el trabajo de tu Hijo, que el corazón de ellos sea cambiado por ti. Y al orar en estos momentos, Señor, a recibir, puedan confesar tu nombre y recibirte y recibir tu gracia, Señor.